Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias porque te tomas el tiempo para estar conmigo en el resumen de la lección número 5 para el 1 de noviembre. Y como cualquier cosa, estamos llegando ya al mes de noviembre. Imagínate qué rápido está pasando el tiempo. Y recuerda que mientras el tiempo pasa, Cristo está viniendo. Tienes que prepararte para ese gran evento. Y para este cuarto trimestre del 2025, estamos estudiando el tema general, lecciones de Josué acerca de la fe. Y para la lección número 5, el título es Dios pelea por ustedes. Es un tema maravilloso, maravilloso. Necesitamos llenarnos de esperanza en este mundo que está lleno de desafíos para nosotros, los que amamos al Señor. Pero dice que Dios pelea por nosotros. El tema sobre un Dios soberano que tiene todo el control, pero que al mismo tiempo es un guerrero inmerso en un conflicto que viene desde el cielo y que hemos visto desarrollarse aquí en la tierra. Aún nos asombra y nos llena de interrogantes. Nuestro texto para esta semana se encuentra en Josué 10:42 y dice: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor, el Dios de Israel, peleaba por los israelitas. Una cosa jamás debemos olvidar. Así como Israel de antaño fue parte de ese conflicto, nosotros, como el pueblo de Dios actual, el Israel moderno, el Israel de hoy, también somos parte de ese conflicto. Recordemos, el Señor nuestro Dios, nuestro guerrero poderoso, pelea por nosotros. Nunca lo olvidemos. Bienvenido al estudio de esta lección número 5, Dios pelea por ustedes. La primera parte de nuestra lección lleva por título La iniquidad de los cananeos. Y yo quiero compartirte Génesis 15:16, que dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios es un Dios misericordioso, paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero su misericordia, su paciencia, tiene un límite. Y ese límite lo pone Dios por amor a nosotros, a los que hemos decidido serle fiel, porque no podríamos pasar toda la eternidad esperando que todos se arrepientan. Tiene un límite, tiene un tiempo y nos ha dado señales para cuando ese tiempo esté llegando. Una vez que esta misericordia y su paciencia llegue a su colmo, como dice él, la recompensa comienza. La recompensa comienza. Entonces, por eso no nos puede tener aquí por la eternidad. El día de ayer andaba platicando con una persona que amo mucho y él me decía: no entiendo por qué tanta gente mala, tanta gente que llena de vicios, que andan metidos en cosas que uno dice, ahí lo van a matar. Y no mueren, me dice, y se muere la gente que uno ve que es buena. Y entonces yo le respondí, porque es difícil responder esa pregunta, pero cuando conocemos la misericordia de Dios, que cada día es nueva, y la conocemos de una manera más profunda, yo entonces le respondí: ¿sabes por qué no mueren los malos? Porque Dios les está dando tiempo para arrepentirse. Los buenos que van al descanso, a lo mejor ya se pusieron a cuentas con el Señor y el Señor prefiere que estén en el depósito de la tumba, ahí guardaditos hasta que Él venga, a que estén arriesgando su vida eterna aquí en la tierra. Dicen, mala hierba nunca muere, pero queridos, es por la misericordia de Dios que esas personas todavía viven. Algunos hasta quisieran morir de tan malos que son, pero Dios tiene misericordia de ellos.
La iniquidad de las naciones que habitaban Canaán, las prácticas aborrecibles de esas naciones, como el sacrificio de los niños, la hechicería, la adivinación, mediante invocación a los muertos y el espiritismo, nos dan una pista de cuán terribles eran las iniquidades que hacían esas naciones paganas. También ejercían la prostitución sagrada y como resultado del concepto que los cananeos tenían sus deidades, no es de extrañar que sus prácticas religiosas incluyeran, por ejemplo, el sacrificio de los niños, algo contra lo que advertía específicamente la Biblia, la palabra de Dios. Sus dioses, los dioses de esos pueblos paganos, en realidad eran demonios. Dios concedió a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia o misericordia. Durante ese tiempo ellos tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y conocer su carácter de amor por medio del testimonio de los patriarcas que vivieron entre ellos. Tuvieron la oportunidad también de entregarse a Él, de dejar sus ídolos y volverse a Dios, pero no lo hicieron. Lamentablemente desaprovecharon esas oportunidades y siguieron con sus horribles prácticas hasta que el Señor finalmente tuvo que ponerles un alto y los exterminó de la tierra cuando Israel iba a poseer su tierra. Dios aún está llamando, querido, Dios aún está llamando, pero una cosa yo te aseguro, que así como exterminó a aquellos pueblos cananeos que se negaron a rendirse a Él y seguían practicando sus masacres rituales, así también exterminará de este mundo el pecado y los que se aferraron a Él, al pecado. La segunda parte de nuestra lección lleva por título El Juez Supremo. Y está basada en Génesis 18:25 y en Salmos 7:11. Y en esas citas nosotros encontramos que Dios es un juez justo. Y jamás Él quiere que suframos o que injustamente nos venga a condenar. Dios es el juez justo que no quiere que ninguno perezca. Si un día Él tiene que destruir a alguien, es porque ese alguien eligió su destrucción. La santidad del carácter de Dios significa que no tolera el pecado, pero ama al pecador. Las guerras de Israel no estaban destinadas a alcanzar la gloria nacional, sino a establecer la justicia y la paz de Dios en la tierra. Como guerrero y como juez, Dios se compromete a implementar, estabilizar y mantener el imperio de la ley, que es el reflejo de su carácter. Él no tolerará para siempre la rebelión contra su orden establecido. Nosotros no toleraríamos una eternidad con el pecado, jamás. Seríamos consumidos por él. Así que Dios por eso le tiene un final y eso está establecido. Y qué maravilloso mundo nos está esperando. Dios tiene un mundo preparado para nosotros, donde su justicia y su verdad tienen la supremacía. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Despojar o aniquilar. ¿Cuál sería el propósito de Dios para su pueblo y para los cananeos? Éxodo 23:28 al 30 dice: enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Observen que el Señor dice, los voy a echar de delante de ti. No dice, los voy a aniquilar, los voy a exterminar. La idea de Dios era que
se despojara a ellos de la tierra que le pertenecía al pueblo de Israel. Ellos se habían apoderado a través de guerras de las tierras que no eran de ellos, eran del pueblo de Israel. Originalmente, Dios quería que su pueblo se apoderara de la tierra, haciéndolos a un lado, echándolos de delante de sí, dice el Señor, yo los voy a echar de delante de ti. Dios era el que iría adelante, derrotando a los pueblos rebeldes. El pueblo debía de encargarse de destruir los altares de los ídolos que tenían y destruir todos esos ídolos también. El propósito original de Dios para los cananeos no es que fueran aniquilados, sino que fueran desposeídos. La guerra santa que se estaba llevando a cabo estaba orientada principalmente hacia la cultura y la sociedad corruptas de Canaán. Para evitar la contaminación, Israel tuvo que destruir todos los elementos que propagaban corrupción. La única parte de la población cananea condenada a la destrucción fue la que se recluyó en las ciudades fortificadas. Continuó rebelándose obstinadamente contra el plan de Dios para los israelitas y para ellos. Y entonces endurecieron su corazón y se resistieron a rendirse al Señor. Sin embargo, esto plantea una pregunta interesante. Si el propósito inicial de conquistar Canaán era expulsar a los habitantes de la tierra y no aniquilarlos, ¿por qué los israelitas tuvieron que matar a tantas personas? La mayoría de los cananeos, al igual que el faraón de Egipto, endurecieron sus corazones y se aferraron a su cultura hasta el punto que fueron destruidos con esta. Mucho ojo con eso. Dios trasciende culturas. Cristo trasciende culturas. No te aferres a tu cultura. Hagas que Dios te rechace por aferrarte a hacer lo que te gusta a ti y no lo que le gusta a Dios. Es importante. A veces muchos nos aferramos a nuestra cultura porque nos gusta y no porque sea lo que a Dios le gusta. Así que recuerda eso. Se aferraron a su cultura hasta el punto de que fueron destruidos con esta. Suelta tu cultura y abraza a Jesús. Los planes de Dios para nosotros son planes de bien. Aprendamos la lección de los cananeos y así nosotros no seremos despojados y mucho menos aniquilados. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Libre Elección. El mandato de Dios a la aniquilación de los pueblos paganos tenía un solo objetivo y lo vas a encontrar cuando leas Deuteronomio 20:10. El objetivo que Dios tenía era para que no les enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis con Jehová vuestro Dios. Hay algo bien interesante. En hebreo se utiliza un término especial para describir la destrucción de personas en la guerra y ese término es herem. Esta palabra se refiere a lo que está prohibido, a lo que está condenado o lo que está dedicado a la aniquilación. Y el concepto y la práctica de herem como erradicación total de un pueblo en la guerra deben entenderse a la luz del conflicto de Dios con las fuerzas cósmicas del mal, en el que está en juego su carácter y su reputación. Recuerda que en esta guerra no hay campo neutral. Aquí o estás con Dios o estás con el mal. Quienes estaban consignados a la destrucción se rebelaron constantemente contra los propósitos de Dios y los desafiaron sin demostrar nunca un genuino arrepentimiento. Por eso fueron juzgados por Dios y sufrieron el juicio de Dios. Dios es un Dios justo
Y si Israel se rebelaba contra Dios, recibiría el mismo trato que todos los cananeos. Quienes se beneficiaban de una relación con el Señor podían perder su estatus privilegiado si incurrían en rebelión, mientras que aquellos sobre quienes pesaba un decreto divino de condenación, de destrucción, podían someterse a la autoridad de Dios y vivir. El día de hoy lleva por título Libre Elección. ¿Por qué? Porque tú decides. Los cananeos decidieron seguir sirviendo a sus ídolos, por eso fueron aniquilados. Yo espero que tú decidas correctamente. Por eso todos los días Dios nos dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Y todavía nos aconseja, escoge la vida para que vivas. La quinta parte de nuestra lección lleva por título El Príncipe de Paz. Y voy a compartir contigo Oseas 2:18 que dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Bendito sea el Señor, porque Él es nuestro Dios de paz. Dios tiene para su pueblo paz, seguridad, prosperidad, salud. Nosotros debemos estar seguros que Dios tiene planes de bien para nosotros. Que lo que Él menos quiere es que nosotros estemos sufriendo en este mundo. Pero está dando oportunidad para que los que no se han arrepentido puedan arrepentirse. Le llevemos este mensaje de salvación. Dios está con su pueblo y nos adelanta pinceladas de lo que será el mundo futuro, aunque ahora enfrentemos guerras, veamos maldades, enfrentemos dolor por la pérdida de un ser querido, dolor porque estamos viendo a un ser querido que está sufriendo con enfermedades terribles, pero Dios está implicado en este conflicto cósmico que también ha afectado a nuestro planeta. Pero el objetivo final de la redención no es un conflicto perpetuo, ni siquiera una subyugación eterna del enemigo en un estado de esclavitud. No, queridos. Lo que el Señor tiene para nosotros es paz, paz eterna, seguridad eterna, prosperidad eterna, salud eterna. Cuando veas conflictos injustos y te preguntes cuándo terminará todo esto, recuerda que muy pronto será este acontecimiento sin igual. La segunda venida de Cristo, que pondrá fin a las guerras, las injusticias, las enfermedades, ocurrirá muy pronto. Nuestro Dios es lento para la ira. Él dio un tiempo de gracia a las naciones impías para que pudieran llegar a familiarizarse con Él y con su carácter de amor. De acuerdo con la luz dada, fue su condenación porque rehusaron recibir la luz y eligieron sus propios caminos antes que los caminos de Dios. Dios dio la razón por la cual no desposeyó inmediatamente a los cananeos. No se había colmado la iniquidad de los amorreos. Debido a su iniquidad, gradualmente se estaban colocando en el que no podría actuar más la tolerancia de Dios y serían exterminados. Hasta que no se llegara a este punto y se colmara su iniquidad, se pospondría la venganza de Dios. Todas las naciones tuvieron un periodo de gracia, un tiempo de gracia. Las que invalidaron la ley de Dios se hundieron más y más en la impiedad. Los hijos heredaron el espíritu rebelde de sus padres y se portaron peor que ellos hasta que los alcanzó la ira de Dios.
El castigo no fue menor por haber sido postergado. El día del Señor se acerca y el mundo aún no ha colmado la ira de Dios, porque es lento para irarse. Pero así como los cananeos colmaron la copa de la ira de Dios, el mundo incrédulo, el mundo idólatra, el mundo rebelde lo hará. Y todo esto será una triste historia para el universo. El mundo rebelde será consumido, será exterminado como lo fueron los cananeos. Y Dios nos está ahora avisando para que nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos y busquemos sus caminos, porque eso es lo que Él añora. Recuerda que Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hemos llegado al final del resumen de la lección número 5. Yo te invito, querido amigo, que nos juntemos la próxima semana para el resumen de la siguiente lección. Y que Dios pueda derramar muchísimas bendiciones sobre tu vida en esta semana que inicia. Pero recuerda que cada día, mientras el tiempo pasa, Cristo viene y debes de prepararte para recibirlo.